totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y
tómame, aquí estoy. Buenos días, hermanos. Agradecemos al Señor este día porque nos permite estar reunidos nuevamente para darle la honra y la gloria al Señor. Les voy a invitar, hermanos, que hagamos una oración para poner en manos del Señor este tiempo y que dé palabra a nuestro pastor. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por la gran oportunidad que tú nos das, Señor, de poder reunirnos como hermanos en este día que es dedicado para ti, Señor. Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo hable a través de nuestro pastor, que traerá el mensaje del día de hoy. Señor bendito, y Padre, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras gargantas, Señor, para que todo este tiempo, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor bendito, y bendice todo este tiempo y agrádate con él, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 92, versículo 1 y 2. Salmo 92, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así que este tiempo, hermanos, preparémonos para alabar a nuestro Dios. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son
Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar. No pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser. Tu vida Él llenará. Él llenará. Oh, entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar. No pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser. Tu vida Él llenará de gozo, amor y paz. No pierdas la ocasión. Jesús te ama. Sí, Cristo te ama. Sí, Él te ama. Damos gracias a Dios por esta bendición de poder estar alabando a nuestro Dios en esta mañana. Y seguramente ustedes, al igual que yo, pues hemos dado la honra y la gloria a nuestro Dios y hemos entonado estos hermosos cantos que nos invitan a dedicar nuestra vida a Dios porque nos debemos a Él y Él es todo para nosotros. Así es de que gracias a Dios por esta oportunidad de adorarle y de alabarle. Y bueno, pues ahora vamos a tener un tiempo también especial para meditar en la palabra de nuestro Dios. Así es de que, pues en principio, gracias por acompañarnos, ustedes que forman parte de la Iglesia El Buen Pastor,
o usted que quizás sea un familiar, un amigo que ha sido invitado en esta mañana, gracias por acompañarnos. Seguros estamos que el Señor ha preparado un mensaje muy especial para cada uno de ustedes, así que damos gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, yo les voy a invitar para que por favor abran sus Biblias ahí en el libro de San Marcos, en el capítulo número 7, y para que podamos leer y reflexionar en la palabra de Dios en el versículo 1 al versículo 23. Entonces voy a repetir la cita una vez más. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. Y yo les invito a que traigan por ahí su cuadernito, una hoja, una pluma, donde puedan tomar ciertas notas, porque creo que vamos a repasar cosas muy interesantes que quizá ustedes ya conocían o quizá no se habían detenido un poquito a reflexionar en ellas, pero hay mucha enseñanza de parte de Dios para todos sin excepción, no importando el nivel de conocimiento que tengamos de la palabra del Señor. Así que, si ya lo tienen listo, yo les invito para que me sigan ahí con sus vistas a esta porción de la palabra de Dios, donde dice así. Es una historia muy interesante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, es decir, Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oíd todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Les invito para que por favor tengamos una palabra de oración pidiendo a Dios que sea Él el que nos guíe y para que cada uno de nosotros pueda tener su corazón preparado para recibir la enseñanza de nuestro Dios. Oremos. Padre misericordioso que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En esta mañana te damos las gracias
porque tú nos has amado tanto, mi Señor, que siempre nos das una nueva oportunidad de presentarnos delante de ti para recibir tus enseñanzas, mi Dios, y para poderlas poner en práctica. Anhelamos, mi Señor, que en esta mañana, una vez más, tu Espíritu Santo sea el que hable a todos y cada uno de nosotros. Particularmente, mi Dios, yo te imploro que tú seas el que toques mis labios y el que me unjas a través de tu Espíritu Santo para que la enseñanza pueda fluir con claridad, mi Señor, y para que cada hermano, cada amigo, familiar que nos acompaña en esta mañana también pueda escuchar tu voz de una manera muy clara y para que de esta manera, Padre Santo, podamos seguir adelante viviendo y haciendo tu santa y divina voluntad. Esta oración, Jehová Dios, yo le imploro en el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Así que, pues el título de la predicación se llama Lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre. Y bueno, de manera de introducción quiero compartirles que cuando Adán y Eva optaron por seguir la tentación de la serpiente para que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, su decisión afectó drásticamente al corazón humano. No pierdan de vista esto. Y su corazón se llenó de maldad. Ahora, por lo tanto, según el testimonio de lo que dice la palabra de Dios a través de Jeremías, ahí en el capítulo 17, versículos 9 y 10, en la parte A, la palabra del Señor dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Así que Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón, y un poquito más adelante vamos a describir por qué hablamos tanto del corazón. Pero bueno, también quiero reiterarles que en esta porción de la palabra de Dios que hemos leído también en el capítulo 7 de Marcos, nuestro Señor Jesucristo confirmó el testimonio de Jeremías, ¿verdad? En los versículos 21 y 22 que leímos, cuando dijo que lo que contamina a una persona, a un ser humano, delante de Dios, no es lo que deja de observar por alguna ley ceremonial, sino la disposición de hacer lo malo y las inclinaciones al pecado. Eso sí es lo que no es correcto delante del Señor. Así que es una pequeña introducción que les comparto y brevemente les digo que la predicación la vamos a dividir en dos puntos principalmente. El primero de ellos se va a basar en los versículos 1 al 13, donde nuestro Señor Jesucristo reprende la hipocresía de los fariseos. Y el punto número 2 lo vamos a desarrollar a partir del versículo 14 y hasta el 23, donde ahora sí se hablará acerca de la naturaleza del corazón separado de Dios. Así que, pues tomemos en cuenta este primer punto, repito, donde Jesús reprende la hipocresía de los fariseos. Y esta parábola, ¿verdad? Esta historia, sabemos que seguramente algunos de ustedes no la han escuchado, pero seguramente algunos otros de ustedes lo han hecho por muchas ocasiones. Sin embargo, la palabra del Señor siempre trae una enseñanza fresca a nuestras vidas. Así que para entrar un poquito también en contexto, podemos recordar que los fariseos, porque es lo que se menciona en el versículo 1, que se juntaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas, es decir, algunos de aquellos que eran conocedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ello tenemos que mencionar quiénes eran los fariseos, y se dice que eran los religiosos más sinceros en su tiempo. Y estos fariseos, cuando vieron a Jesús que estuvo en esta tierra realizando su ministerio, ¿verdad? Enviaron investigadores desde su sede en Jerusalén para ver si podían encontrar alguna falta en Jesús, ¿verdad? Sin embargo, no fue así, no pudieron encontrar tal cosa. Y no les gustó, ¿verdad?, lo que encontraron, porque nuestro Señor Jesucristo
los reprendió severamente para que ellos tuvieran cuidado, ya que muchas veces actuaban de manera incorrecta. Y bueno, también es importante mencionar en primer lugar que los líderes religiosos de los fariseos siempre buscaban el encontrar alguna falla, como lo hemos mencionado en Jesús. Y en segundo lugar también podemos compartir este dato, ¿verdad? Que el escritor Marcos, que es el evangelio donde estamos leyendo, explicó esto de los vasos limpios, ¿verdad? De los jarrones, del lecho, porque era importante, puesto que la carta de Marcos estaba dirigida a los no judíos, es decir, a los romanos. Y bueno, a través de estos versículos que hemos leído en los primeros 13, ¿verdad? Y particularmente en el versículo 3 y 4, dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza o de cualquier lugar, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Es decir, antes de cada comida, los judíos devotos llevaban a cabo una breve ceremonia, lavándose las manos y brazos de cierta manera. Para ellos era un símbolo de que estaban limpios de cualquier contacto que pudiera generar algo impuro en sus vidas. Sin embargo, Jesús dijo que los fariseos estaban equivocados al pensar que serían aceptados a Dios solo porque se lavaban por fuera. Es decir, nuestro Señor Jesucristo les hace ver que lo exterior no es lo más importante, sino la parte interior en la vida de todas y cada una de las personas que desean seguir los mandamientos de nuestro Dios. Y bueno, la historia continúa y es muy fuerte, ¿verdad? Porque ahí en el versículo 6 y 7, ¿verdad? Se escuchan palabras que a veces no nos gustan escuchar, y seguramente a los fariseos tampoco les gustó, ¿verdad? Porque el versículo 6 dice que nuestro Señor Jesucristo les dijo hipócritas, y les hace recordar lo que ya había sido profetizado 700 años hacia atrás a través del profeta Isaías. Por eso el versículo 6 dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Imagínese usted cómo sintieron estas palabras estos hombres, ¿verdad? Y no solamente quedó ahí este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sino que les dice también en el versículo 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Y esto lo voy a ir mencionando poquito a poquito, pero quiero enfatizar este punto de nuestro Señor Jesucristo. Acusó de hipocresía a estos líderes religiosos, ya que hipocresía es pretender ser algo que no es, sin tener intención de serlo. Es por eso que Jesús llamó a los fariseos hipócritas, porque adoraban a Dios no porque lo amaran, sino porque les beneficiaba. Los hacía parecer santos a estos hombres, y pareciera ser que fortalecía su posición social en la comunidad por ciertas acciones que ellos realizaban en su vida. Y reitero, enseguida vamos a explicar a qué me refiero con ello. El versículo 8 y 9 dicen así: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, los fariseos agregaron cientos de reglas y regulaciones insignificantes a las santas leyes de Dios y trataban de forzar a la gente a que las obedecieran. Y quisiera
pues compartir un poquito más de la cultura de los judíos para que podamos entender más esta porción de la palabra del Señor. Seguramente ustedes saben bien que también el pueblo judío tiene su propia Biblia, ¿verdad? Sin embargo, su Biblia es diferente a la nuestra, ya que tiene menos libros, ¿verdad? Y principalmente la coincidencia que sí hay en la Biblia de ellos con la Biblia nuestra es lo contenido en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se considera como la ley o como el Pentateuco. Y el Pentateuco es prácticamente el tronco de toda la enseñanza de la palabra de Dios para los judíos. Y además de tener otros libros también proféticos, ¿verdad? De profetas mayores, menores y algunos otros escritos. De hecho, yo le invitaría a que ustedes también investiguen un poquito más al respecto. Pero bueno, les sigo explicando. Desde hace muchos años, el pueblo judío, además de considerar esta porción de la palabra que tienen en estos escritos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es lo que ellos consideran también la parte del Torá, el Torá escrito. Sin embargo, también la historia dice que en los principios, además de tener la Torá escrita, también tenían la Torá oral, es decir, aquellos conceptos o preceptos que les ayudaban, entre comillas, para poder aplicar lo que está escrito en la Torá escrita como tal. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo poco a poco, pues los judíos se dieron cuenta que muchas de sus tradiciones se estaban olvidando. Y por eso fue que ahí los expertos, ¿verdad?, decidieron que todas esas enseñanzas complementarias que tenían, pues las pudieran también poner por escrito. Es por eso que ellos ahora pues manejan un concepto también del Talmud. Acuérdense de esta palabra, del Talmud, para que usted también pueda investigar un poquito más y pueda comprenderlo, ya que a veces pues no es tan fácil explicarlo cuando no tiene uno todo el conocimiento de la cultura judía, pero desde luego que esto nos invita para conocer más de ello. Y bueno, actualmente pues el pueblo judío de esa manera se dirige, pero desde aquel entonces ellos ya estaban haciendo esto. Además de tener la porción de la palabra de Dios, como ya lo mencioné, utilizaban otra serie de preceptos a los cuales le daban mayor importancia. Ejemplo, a lo mejor de repente querían ver cuestiones desde cómo sembrar un árbol o la semilla, o cómo perdonar el tema de los intereses por los préstamos con alguno de los hermanos de la congregación. Entonces, ellos sí iban y consultaban la palabra de Dios, pero lamentablemente le estaban dando más peso a cuestiones humanas más que a la palabra de Dios. Y bueno, esto lo vamos a revisar de una manera puntual en el versículo 10 y 11. Donde la palabra de Dios dice así, donde Jesús les dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo los confronta. El versículo 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y bueno, de esto tenemos que mencionar lo siguiente. Los fariseos usaban a Dios como excusa para no apoyar a sus familiares, sobre todo a sus padres. Ellos creían que era más importante dar dinero al templo que ayudar a las necesidades de sus padres. No obstante, nuestro Señor Jesucristo les dice, acuérdense de los 10 mandamientos donde Dios a través de Moisés dejó bien establecido, honra a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos ya se habían olvidado de esto. Y por eso en este versículo 11 también se maneja una palabra muy particular llamada corbán. Es decir, corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
Cuando cualquier persona que hacía el voto de Corbán entregaba el dinero destinado a mantener a los padres para una causa valiosa, usualmente al templo. Esto se convirtió en una forma religiosa de marginar a los padres, desviando la responsabilidad de los hijos hacia los padres. En lo exterior, sus acciones parecían buenas, superiores incluso, porque daban dinero a Dios, pero descuidaban el mandamiento de Dios que requería cuidar de todas y cada una de las necesidades de los padres. Esos líderes religiosos pasaban por alto el claro mandamiento de honrar a los padres como había sido establecido en los 10 mandamientos. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, que creo que nos ayuda a poder entender un poquito por qué les llama hipócritas. No es malo definitivamente contribuir a la obra de Dios. Sin embargo, lo prioritario es poner en práctica los mandamientos del Señor, como en este ejemplo de honrar a nuestro padre o a nuestra madre. Es un mandamiento de Dios y no lo podemos pasar por alto. Y bueno, esto nos hace pues pensar que quizá también tenemos que revisar un poco en la vida nuestra qué tan religiosos estamos siendo hoy en día, pero tener claro, ¿verdad?, que a Dios no le agrada la religiosidad. Dios busca que cada hombre, que cada mujer mantenga una comunión muy estrecha con Él, de tal forma que podamos practicar todos y cada uno de esos mandamientos para que seamos aceptos delante de nuestro Dios. Y bueno, el segundo punto de la predicación, como ya lo había mencionado, va a estar basado en hablar un poquito acerca de la naturaleza del corazón separado de Dios, y esto lo vamos a revisar a partir del versículo 14, ¿verdad? Porque después que sucedió esto de la reprensión, ahora nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que llamando así a toda la multitud, seguramente había cientos y miles de personas que estaban siguiendo a Jesús, y pudiera ser que algunos de ellos lo hacían por convicción, pero quizá otros únicamente lo estaban haciendo por conveniencia. Pero veamos lo interesante de la historia, porque el Señor dice que les dijo a todos: oídme todos y entended, pónganse listos con lo que les voy a transmitir, les dijo Jesús. Y de una manera muy clara, aparentemente les dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿es claro esto? Seguramente me dirían que sí, es muy claro. Entonces, así de sencillo les dijo Jesús: tengan cuidado, no de lo que consumen, no de lo que comen, sino de lo que sale de lo más profundo de su ser. Y todavía en el versículo 16 les dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga, preste atención. Y la historia sigue narrando que en el versículo 17, que cuando nuestro Señor Jesús se alejó de la multitud, ahora entró en casa, en un lugar más íntimo, para estar ahí con sus amados, con aquellos que realmente habían permanecido con Él por mucho tiempo y que aparentemente a lo largo de los 3 años ya habían entendido de qué se trataba el ministerio y de qué se trataba el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 17 en la parte B, que le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Así como que: a ver, Jesús, ya estamos más cerca, ya se fueron los cientos, ya se fueron los miles. Ahora, por favor, dinos qué quisiste decir. En otra porción de la palabra de Dios, ahí en Mateo 15:15, que es una porción de la palabra de Dios paralela a esta, dice que Pedro fue el que le preguntó a Jesús: por favor, explícanos esta parábola.
Y en el versículo 18 dice la palabra del Señor que Jesús les dijo, les hace una pregunta. ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? Seguramente fue algo fuerte. Y les hace una segunda pregunta. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque, escúchenlo bien y pongan atención, les dijo Jesús a sus discípulos en el versículo 19, porque eso que entra, no entra en su corazón, sino en el estómago, en el vientre, y finalmente sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, es decir, no hay problema con los alimentos. Cuiden, revisen bien qué está entrando. ¿Qué está entrando? Porque eso sí contamina. Por eso en esta primera pregunta que les hace, que si ellos estaban sin entendimiento, nos hace pensar que nuestro Señor Jesucristo se maravilló ante la lenta comprensión de los discípulos. Y seguramente usted, al igual que yo, pudiera pensar, bueno, pues sí, ¿cómo fue que no comprendían esto tan sencillo? Pero quizá esto es muy profundo, porque muchas veces el ser humano también aparentemente ha comprendido qué significa seguir al Señor, pero muchas veces ha seguido parte de su vida a través de tradiciones. Y quizá, ¿verdad?, para comprenderlo un poquito más nosotros, ¿verdad?, muchos quizá de los que están escuchando esta predicación, que están viendo esta predicación, pues puede ser que vengan de un contexto católico, al igual que muchos de nosotros. Y mucho de aquellas enseñanzas han quedado ahí en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, ¿verdad? Y a veces vivimos de una manera aparentemente como normal, pero hay cosas que quizá tengamos que revisar, que quizá únicamente son tradiciones. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y de verdad lo digo con mucho respeto. No lo hago con el afán de ofender a nadie, por supuesto que no. Y por eso les pido su atención. Por ejemplo, pues muchas personas que están en otros grupos religiosos, ¿verdad?, se les enseña que con que ellos vayan una ocasión a la semana a su congregación, que escuchen quizá la misa, y con eso será más que suficiente, y las personas salen de ese lugar pues con mucho gozo, con mucho contentamiento, porque creen que eso es todo lo que Dios está esperando de ellos. Y lamentablemente esa misma costumbre, a veces muchos de nosotros también la hemos emulado y la hemos traído todavía con nosotros, y así vivimos. No está mal, pero no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando una comunión contigo y conmigo todos los días de la semana, y durante todo el día siempre buscando hacer la voluntad de Dios, para que de esa manera podamos vivir en esa comunión, practicando sus enseñanzas y la palabra. Por eso fue algo que les pasó a los discípulos en esto que leí en el versículo 19. Y ya les mencioné que Jesús se maravilló ante la lenta comprensión de los discípulos. Escúchelo bien, su mensaje era tan distinto de lo que ellos habían oído toda su vida, es decir, las enseñanzas del pueblo judío. Por eso a ellos también les costaba mucho, pero mucho trabajo comprender esto, porque decían, no, a ver, pero ¿dónde están las costumbres? ¿Dónde está lo de lavarse las manos, los carros, el lugar donde vivimos? Todavía estaban luchando con esto, pero es a lo que los confronta Jesús en este momento. Y de esto pues surge una pregunta. ¿Les preocupaba más la dieta que el alma? ¿La comida más que el alma? Según interpretaban las leyes sobre la comida, los judíos creían que podían ser puros delante de Dios por lo que dejaban de comer. Pero Jesús les dijo
que el pecado comienza en las actitudes y en las intenciones de la persona. Es decir, los hechos externos no nos purifican, sino que llegamos a ser puros en lo interior cuando Cristo renueva nuestras mentes conforme a su imagen. Pero esto, sí, hermanos, dice el versículo 20, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, ¿no? Entonces, para ponerlo un poquito más gráficamente, pues quizá cuando hablamos de contaminación, usted se pueda imaginar, pues a lo mejor una empresa, ¿verdad? Una fábrica donde producen, pues quizá ciertas partes, ¿verdad? De metal, y donde por ciertos orificios sale mucho humo porque es algo que genera contaminación. Y vemos cómo ciertas empresas tienen unos ductos muy grandes donde sale mucha contaminación y decimos qué bueno que sale, porque si lo dejaran dentro de los dentro del lugar donde están los trabajadores, les haría mucho daño. Y por eso aquí la palabra del Señor nos lleva ahora a pensar y nos lo dice con claridad. El versículo 21, porque de dentro del corazón, ¿de dónde dice? Del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, sí, de aquí del corazón, ¿verdad? Y no solamente esto, sino también los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cuántas cosas tan terribles salen de cada persona que no se deja guiar por el Señor? Esto es muy triste. Y como les dije, ahora sí les voy a definir un poquito por qué la Biblia habla tanto del corazón, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles que la sociedad contemporánea por lo general considera la cabeza como su cerebro, como el centro y el rector de la actividad humana. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, el corazón pudiera verse como que abarca la totalidad del intelecto, de las emociones y de la voluntad del ser humano. Por eso la Biblia se refiere al corazón como el centro. Y la Biblia dice así, porque de él mana la vida, de él mana la vida. Y en segundo lugar tenemos que volver a repetir, ¿verdad? Esta lista de 13 actitudes y acciones pecaminosas que salen del corazón humano y que no son gratas delante de Dios. Y yo le invito de verdad a que siga poniendo mucha atención, regáleme unos minutos más, ya casi estamos terminando, pero esto puede hacer la gran diferencia entre vivir una vida grata delante de Dios con propósito o una vida muy triste y sin propósito, destinada a la perdición. Tenemos que tener claro que tenemos que evitar los malos pensamientos porque esos no son gratos delante de Dios. Porque cuando hay malos pensamientos empieza a gestarse una y otra acción pecaminosa que va en contra del Señor y que destruyen tu vida. Y por eso aquí dice el Señor que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. De aquí también del corazón salen esos deseos del adulterio que destruyen familias enteras. Y de verdad que no estoy exagerando. Y que quizá tú lo sepas o lo comprendas, o si no, déjame te lo enfatizar. Realmente cuando el hombre o la mujer empiezan a tener este tipo de pensamientos cada día, van avanzando en cosas que van
destruyendo su vida y a la gente que está con ellos. Y no solamente los adulterios, sino también las fornicaciones. Hoy en día se promueve mucho que los jóvenes, ¿verdad?, que hagan con su cuerpo lo que ellos quieran. Y en muchos de los casos, lamentablemente, muchos jóvenes, aún sin casarse, están teniendo relaciones sexuales. Déjame decirte que esto no es grato delante de Dios. Y perdóname si esto te incomoda, porque a veces no nos gusta escuchar lo que el Señor dice de manera particular. Nos agrada mucho saber que Dios nos ama, que Dios nos perdona, pero no de lo que Él detesta, pero esto es la palabra de Dios. Así es de que tengamos cuidado. Si eres joven, ten cuidado, tienes que evitar la fornicación. Tienes que evitar también el hacer daño, el matar a alguien más. Seguramente ustedes ven las noticias y es muy triste, pero muy triste cómo cada vez encontramos a más y más personas que se dedican a matar a su prójimo. Antes lo hacían los grandes, después también los jóvenes y hoy hasta los niños. Y conocemos de casos que han matado a 5 a 10 personas. Esto no puede ser así. Esto no fue lo que Dios dejó instituido para la humanidad. Por eso aquí Dios a través de Marcos nos indica esto, que tengamos cuidado con los homicidios, con los robos. Nosotros como creyentes no podemos robarnos ni un clip, hermanos, porque eso no es grato delante del Señor. A veces creemos que los robos únicamente es hablar de millones, no. Tenemos que cuidar todo esto. También del corazón salen las avaricias, es decir, el no querer compartir también con aquellos que quizá tengan alguna necesidad. Y no solamente esto, sino también todo aquello que daña al prójimo, como las maldades o el engaño, ¿verdad? A veces decimos, bueno, pues quizá esto sea una pequeña mentirita. Y a veces hacemos cosas que no son gratas delante del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado, porque aún lo que es engaño no le agrada al Señor. O la lascivia también, ¿verdad? Que es aquella inclinación de una persona habitualmente dominada por un deseo sexual exagerado. Por supuesto que si tú tienes a tu esposo o a tu esposa, Dios se complace de que tengan ese acto sexual. Eso es grato, eso lo instituyó el Señor. Sin embargo, si tú eres un hombre o una mujer que tienes esta inclinación, ¿verdad?, que te domina hacia el deseo sexual, tienes que revisarlo. Y quizá hoy tengas que pedirle perdón a Dios también por dejar que de tu corazón salga este pensamiento no grato del Señor. La envidia es otro acto o acción que también se genera en el interior de nosotros, o la calumnia, o la soberbia aún también, o aún la necedad. Todo esto que acabamos de enunciar no es grato delante de nuestro Dios, y la invitación de Dios es para que lo revises y lo revisemos cómo está nuestro corazón. Porque reitero, yo sé que no es la primera vez que has escuchado esta porción de la palabra de Dios. Pero lo importante no es cuántas veces lo has escuchado, sino cuántas veces lo has y lo hemos practicado, porque de eso se trata, poner en práctica la palabra del Señor. El versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué dice la palabra? Contaminan al hombre. Eso puede estar pasando en nuestras vidas, en tu vida, si no estás dejando que Dios tome el control a través de su Espíritu Santo. Una mala acción comienza con un simple pensamiento. Una mala acción comienza con un simple pensamiento. Nuestros pensamientos pueden contaminarnos y llevarnos al pecado si damos cavidad a los malos pensamientos y a las acciones pecaminosas que ya mencionamos en los versículos 22 y 23.
Dios, ese Dios que te ama, en contraste, anhela que tu forma de pensar sea totalmente diferente. Y por eso ahí en Filipenses 4:8, la palabra de Dios dice así: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. Es el contraste. Dios anhela que cada día estemos pensando en aquello que le agrada a Dios únicamente. Dios permita que esto se pueda hacer una realidad en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia, que es la iglesia de Dios, para que entonces su nombre sea glorificado. Ya solo para terminar, quiero recordar que los seres humanos no son aceptados por Dios por lo que coman o no. El nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo no se basa en las regulaciones del Antiguo Testamento. Escúchenlo bien, Dios ve el corazón, no el estómago. Repito, Dios ve lo que hay en el corazón y no en el estómago. Conclusión número 2, no debemos dar más importancia a la reputación, ¿verdad?, de ciertas prácticas religiosas que al carácter, que a la obediencia, ¿verdad? Ya que el ser religiosos, ¿verdad?, el buscar, cuidar las apariencias, puede ser que se esté convirtiendo en una barrera que no nos permite tener una estrecha comunión con el Señor. Porque Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y surge una pregunta: ¿qué tan lejos está tu corazón de Dios a esta fecha? ¿Qué tan lejos? Y esa pregunta solamente tú la puedes contestar a Dios que está ahí en tu vida. La tercera conclusión: nuestros malos pensamientos y afectos, palabras y acciones nos contaminan como un manantial podrido surte de aguas corrompidas. Así es el corazón corrupto que produce razonamientos corruptos, apetitos y pasiones corruptas y todas las malas obras y acciones que de ellos surgen. El entendimiento espiritual de la ley de Dios y la conciencia de lo malo hará que el hombre busque la gracia de Dios a través de la dirección de su Espíritu Santo, para que entonces puedan ser suprimidos esos malos pensamientos que obran en la vida del ser humano. Recordemos que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Yo les invito a que tengamos una oración en este momento. Y voy a invitarte para que ahí donde te encuentres, tú puedas tener una oración personal ahí con el Señor. Y te voy a invitar para que tú reflexiones también en estas 13 actitudes negativas que nos habla este Evangelio de Marcos, como el adulterio, como la fornicación, como el robo, como la mentira, como la codicia y tantas otras cosas más que quizá estén siendo albergadas en tu corazón. Dios conoce perfectamente tu vida y Él tiene con claridad qué está pasando en tu corazón. Y yo tengo fe en que el Espíritu Santo está hablando a tu vida y te está invitando a revisar lo interior de tu vida y de tu corazón, de tus pensamientos. Y sé que Dios también en esta mañana, en este tiempo, quiere darte una oportunidad para que tú, al igual que yo,
le puedas pedir perdón a Dios por tus pecados, por tu maldad, y para que entonces de tu corazón salgan pensamientos únicamente gratos para la honra y la gloria de Dios. Hoy Dios quiere darte esa oportunidad. Y Dios te invita a que ahí en tu lugar tú le digas: Padre Celestial, perdóname, perdóname. Hoy quiero reconocer que te he fallado, porque quizá como aquellos hombres llamados los fariseos, aún con la mejor intención de agradarte, lamentablemente se habían equivocado. Y quizá no lo había pensado, pero quizá también me he equivocado. Quiero decirte que Dios está con los brazos abiertos y que sus oídos están atentos también para escuchar tu oración, porque Dios quiere traer esa paz, esa sanidad a tu corazón, al igual que al mío. Jehová Dios, gracias porque tú estás en nuestros hogares, ahí donde está tu iglesia. Tú estás obrando con poder, porque tú estás buscando transformar la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los padres, de las madres, de los ancianos, porque tú estás anhelando una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Gracias, Padre Dios, porque confiamos en que en tu infinita misericordia tú seguirás obrando en nuestras vidas y nos harás nuevas personas si nos seguimos dejando guiar por el poder de tu Espíritu Santo. En este tiempo nos presentamos en lo individual, nos presentamos como familias, nos presentamos como iglesia, el buen pastor, y aún, Padre Santo, nos presentamos con aquellos que nos están acompañando y que quizá sea la primera, segunda ocasión que nos acompañan, porque confiamos en que muchas personas están siendo y serán alcanzadas por ti a través de la predicación de tu palabra únicamente. Padre Santo, esa es nuestra confianza y te damos las gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga mucho y bonita semana. Y hermanos, pues es el tiempo, ¿verdad?, para recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es un hermoso momento, ¿verdad?, para entregarle al Señor algo de lo mucho que nos da, ¿verdad? Yo creo que todos hemos recibido bendición del Señor todo este tiempo, a pesar de la pandemia. El Señor nos ha bendecido y no nos ha faltado nada. Les voy a invitar a que podamos leer en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2, y dice así la palabra de Dios: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, dispongamos este diezmo que le corresponde al Señor y veremos, hermanos, las bendiciones de Dios derramadas en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, por estas ofrendas y estos diezmos. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, por el trabajo que tú nos das, por toda la provisión diaria que has dado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nada nos ha faltado, Señor. Gracias porque a pesar de la situación que se está viviendo, Señor, a tus hijos, Padre, tú les provees de todo lo que se necesita. Señor, te ruego que tú bendigas al dador alegre, Señor, que tú multipliques estas ofrendas y estos diezmos, Señor, y que sean usados para el extendimiento de tu gloria. Señor, gracias y bendícelas, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, bueno, pues los avisos que tenemos es seguirlos invitando, hermanos, para que sigan participando en las actividades que tenemos toda la semana, durante toda la semana por diferentes medios. Hermanos, y los que no se han integrado, les invitamos de verdad que puedan hacerlo. No se pierdan de estas bendiciones del Señor, hermanos, es palabra de Dios todo lo que se estudia y de verdad ustedes lo van a ver en sus vidas. Les queremos seguir invitando a que escuchen las meditaciones diarias que se envían por WhatsApp, también para que les pongan ahí también las meditaciones de los niños, también es muy importante para que los niños las escuchen. También, hermanos, el tiempo de oración, que lo sigamos realizando. Hay muchas
peticiones de oración. Durante toda la semana las familias decidimos un tiempo de oración específico, que lo sigamos haciendo. También les invitamos, hermanos, a que se unan a los tiempos de oración los viernes, ¿verdad? En el culto de oración de 7 a 8 por Facebook. Hermanos, de verdad es de gran bendición y tenemos que hacerlo, hermanos. El Señor nos invita a que podamos interceder unos por otros. Y también tenemos un tiempo hermoso por Zoom los domingos a las 8 de la noche. Así que, hermanos, no se pierdan de estos momentos de oración. Y también, hermanos, los seguimos invitando a que se integren a las clases del Instituto Bíblico. También es palabra del Señor lo que se está enseñando, y también en las comunidades de fe. Hermanos, no se pierdan de todo el alimento que nuestros pastores, ¿verdad?, están siempre preocupados por dar alimento a su iglesia. Entonces, hermanos, los seguimos invitando a que podamos estar presentes en cada una de estas actividades. Y hermanos, bueno, pues también agradecemos a todos los hermanos, ¿verdad?, que ponen en su corazón el apoyar en la canasta de misericordia. También ha sido de gran bendición para nuestros hermanos que están en necesidad. Síganlo haciendo, hermanos, puedan traerla aquí al templo o depositarlo en la cuenta de la iglesia. También, hermanos, pues los boletines, pues lean los hermanos, cada 8 días se les manda, lean los boletines, está toda la información, está la pastoral, están noticias de nuestros misioneros, importante, y también todo lo con respecto a dónde poder llevar las ofrendas, los diezmos, actividades, cumpleaños, en fin, hermanos, no se pierdan de esta oportunidad de poderlo leer. Y hermanos, pues vamos a terminar este tiempo con una oración, agradeciendo al Señor la vida y este tiempo hermoso. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que no solamente quede guardada en nuestros corazones, Señor. Haznos, Señor, hacedores de ella, Padre. Que podamos compartir, Señor, a todas las personas, Padre, que no te conocen, este mensaje de amor, Señor. Padre Santo, gracias por nuestros pastores. Gracias porque siempre están en la disposición, Señor, de estar siempre al pendiente, viendo qué más nos pueden enseñar, cómo nos pueden enseñar, de qué manera, Señor. Gracias, Padre, por ellos. Te ruego que tú los bendigas abundantemente junto con sus familias, Señor. Y Padre Santo, si hay algún hermano en necesidad, Señor bendito, Padre, que estés con ellos, Señor. Si están en enfermedad, Padre, que tú sanes sus cuerpos, mi Dios. Y Padre, permítenos como iglesia estar siempre unidos, Padre Santísimo, en tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, y te rogamos que tú bendigas esta semana que comienza, Señor, que tú lleves y traigas con bien a todos mis hermanos que salen a trabajar, y los que no tienen un trabajo, que tú les proveas, Padre. Gracias, Señor. Agrádate, Señor, con todo lo que se hace, Señor, ya que es todo para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo